Dicen que 20 años no es nada, que es un soplo la vida y que febril la mirada errante en las sombras te busca y te nombra. Pero en verdad es el tiempo que pasó entre el 2004, momento en el cual la selección argentina obtuvo su primera medalla dorada en fútbol en los Juegos Olímpicos, y 2024. En aquella oportunidad, con el título alcanzado por el equipo de Bielsa en Atenas, el deporte argentino además rompió una racha de 52 años sin subirse al primer escalón del podio teniendo en cuenta todas las disciplinas. Así que rescatando esos nombres que ascendieron al Olimpo, de los cuales muchos siguieron triunfando y otros desaparecieron sin saber qué fue de ellos, repasamos. ¿Qué fue de la vida de los campeones olímpicos en Atenas 2004, 20 años después? El encargado de resguardar el arco de aquel equipo imbatible fue Germán Lux, guardameta de River que alcanzó el récord de mantener la valla invicta en todos los partidos del torneo. Su rendimiento lo llevó a ser parte estable de la selección mayor y era una fija para integrar el plantel argentino en Alemania 2006. Sin embargo, Pekerman llamativamente a último momento lo dejó afuera de la lista, y ese golpe fue el comienzo del declive de Poroto. Tras una década en la Liga Española donde no pararon de cagarlo a goles, retornó al Millonario para convertirse en uno de los más puteados por su gente, y luego se acomodó durante una buena cantidad de años en el banco de suplentes. Hasta que ahí sentado cambió de rol para pasar a ser ayudante de campo de Martín de Michelis, DT del primer equipo. Pero no como entrenador de arqueros, sino que al 2024 sostenía una tablet encargado de enganchar los partidos en fútbol libre, y los terminaron rajando a todos. En la defensa, Roberto Ayala fue uno de los 3 jugadores del plantel mayores de 23 años designados por Marcelo Bielsa, ya que por entonces el ratón vestía la camiseta del Valencia siendo uno de los mejores del mundo en su puesto. No obstante, luego de una dilatada trayectoria europea, cuando volvió a Argentina para sumarse a Racing se dio cuenta que debía retirarse del fútbol cuanto antes. Entonces, buscando seguir ligado al ámbito de la pelotita, continuó su vínculo siendo manager primero de la academia y secretario técnico de Valencia después, hasta que encontró su lugar en el mundo al subirse a la escaloneta para formar parte del cuerpo técnico de la selección, con la cual alcanzó la gloria mundial en Qatar y en 2024 sigue catando las colas juguetonas de quien se presente. Gabriel Heinze fue otro de los futbolistas mayores campeones en Atenas, aportando además un gol. Días atrás el gringo había sido comprado por Manchester United y luego de formar parte de los mejores equipos del mundo como futbolista, se retiró a lo grande en el club que lo vio nacer, Newell's. Y como buen alumno de Bielsa comenzó su carrera como DT, siendo un fiel exponente de su maestro, ya que suele representar cabalmente a su mentor teniendo en cuenta que habitualmente arranca en cada club como todo un revolucionario para terminar diluyéndose en la nada, tal como le ocurrió en su paso por la Lepra donde no pudo ser profeta en su tierra y terminó su vínculo a fines de 2023. Quien completaba la línea de 3 defensores era Fabricio Coloccini, el zaguero que acababa de cumplir una gran temporada en Villarreal y que durante 15 años disputó las mejores ligas de Europa, convirtiéndose en todo un ídolo del Newcastle de Inglaterra. Sin embargo, más allá de su participación en el Mundial 2006, nunca pudo consolidarse con la camiseta celeste y blanca. Su tardía vuelta a San Lorenzo terminó desilusionando a la parcialidad del ciclón, ya que su rendimiento no era el mismo de otrora, y la terminó cagando haciéndole juicio al club del cual decía ser hincha. Luego de retirarse quemando sus últimos cartuchos en Aldosivi, se convirtió en el DT de la selección sub-20 de Venezuela y en 2024 se sumó al cuerpo técnico de Fernando Gago para trabajar como ayudante en las Chivas Rayadas de Guadalajara. El otro defensor central de la lista era Nicolás Burdizo, con 3 presencias en el torneo. El ex Boca ya se había despedido de su equipo para nunca más volver a la Argentina y desarrollar el resto de su carrera en Italia, principalmente con las camisetas de Inter y Roma. Disputó 2 mundiales con la selección mayor y cuando volvió al Ceneice lo hizo en el rol de manager, el mismo que luego de que le pegasen un voleo en el Toor desempeña en la Fiorentina, 20 años después de colgarse la medalla dorada. Antes de la final, Burdizo sufrió una lesión y fue retirado de la lista para que sea reemplazado por Leandro Fernández, que llegó a Grecia el día previo al partido decisivo con Paraguay y se llevó una medalla dorada de arriba sin hacer nada. El defensor de Newell's, que pasó por River y durante casi una década se instaló en Rusia, cuando dejó la actividad se alejó del fútbol profesional para acercarse al fútbol fusión, una disciplina que mezcla el deporte de la pelotita con el tenis, vóley y squash, y de la cual es dueño de la franquicia que lleva estas canchas a todo el país. El mediocampista central del campeón era Javier Mascherano, quien luego se convertiría en uno de los únicos deportistas argentinos que ganaron 2 veces el oro olímpico junto al polista Juan Nelson. El jefecito, que en 2004 era jugador de River, realizó la parábola completa del exitismo argentino, donde pasó de ser el ídolo que podía recuperar él solo las Islas Malvinas a ser solo unos años más tarde el mufa depresivo perdedor de finales defenestrado por todos.
De igual modo es uno de los futbolistas de nuestro país con más títulos en la historia, al haber conseguido todo en Barcelona, pero una vez retirado de la actividad siguió recolectando tanto puteadas como fracasos con la selección como conductor de las juveniles, siendo justamente el entrenador del representativo nacional en París 2024. Compartiendo el mediocampo tanto en River como en los Juegos Olímpicos de Atenas estaba Luis González, quien ocupa el tercer lugar en el podio entre todos los futbolistas argentinos con más títulos en la historia. Lucho sumó un gol en el certamen y se ganó el lugar en la selección que disputó el Mundial de Alemania. Se retiró con 40 años jugando para Atlético Paranaense de Brasil, tierra donde se convirtió en entrenador, aunque sin el mismo éxito que cuando se ponía a los cortos. Por eso se sumó como asistente al cuerpo técnico de Eduardo Coudet en Inter de Porto Alegre, hasta que a mediados de 2024 les metieron el chutazo en el Ojetao. Quien se hizo amo y señor del club gaullo fue Andrés D'Alessandro, el hombre de Wolfsburgo encargado de manejar los hilos como enganche a la selección en los Juegos del 2004, convirtiendo un gol en 5 partidos jugados. Pero antes de llegar a Brasil volvió desde Europa a Argentina no para jugar en River sino en San Lorenzo, hasta que encontró su lugar en el mundo en Porto Alegre, donde conquistó América a falta de oportunidades para representar a la selección en algún mundial. Luego de más de 2 décadas de carrera hizo la fácil de probar como periodista y luego fue convocado nada menos que por Ronaldo para ser el coordinador del fútbol de Cruzeiro, cargo que dejó a fines de 2023. La cuarta pieza en la mitad de cancha era el Kili González, jugador del Inter quien fuera el restante integrante del plantel mayor de 23 años y que consiguió un tanto. 2 temporadas después de colgarse la medalla regresó a Argentina desechando otras ofertas para jugar en Rosario Central, donde vivió más malas que buenas. Una vez que colgó los botines y luego de esperar su lugar en reserva le llegó la chance de dirigir al primer equipo del canalla, mismo cargo que luego desempeñó en Unión, donde tras evitar el descenso llegó con el Tatengue, al menos hasta el inicio de los Juegos Olímpicos, al primer lugar en la tabla de posiciones. Como opción de recambio por ambas bandas se encontraba Clemente Rodríguez, jugador multicampeón con Boca que estaba próximo a iniciar su primera experiencia europea. Entre tantas idas y vueltas a Bransen 805 fue parte del plantel argentino en Sudáfrica 2010 y se retiró en 2021 jugando en la Primera B Metropolitana con la camiseta de Deportivo Merlo, club en el cual también tuvo su primera experiencia como entrenador. Luego retornó al Ceneice para sumarse al cuerpo técnico de Walter Pico en las divisiones inferiores del club. El último mediocampista de la lista era Nicolás Medina, un típico número 5 fetiche de la era Peckerman, tanto que se convirtió en el yerno de José. El futbolista que venía de jugar en el Leganés de la segunda división española y participó de 3 encuentros también era del gusto de Bielsa, ya que supo ser un habitué de las convocatorias del Loco. Pero cuando el DT se quedó sin energía y dejó su cargo, Nico Medina también desapareció del mapa, pasando sin suerte por varios equipos de su país e incluso por otros de ribetes menores como Chile, Perú o el débil México. Entonces aprovechó a su suegro para sumarse a su cuerpo técnico y ser su colaborador en el paso de Peckerman por Venezuela. La gran figura de aquella selección invencible era Carlos Tevez, quien convirtió 8 goles en 6 partidos jugados, incluyendo el tanto que le dio el oro a Argentina en la final. De su trayectoria todo se sabe, siendo otro de los argentinos más ganadores de la historia, conquistando todos los títulos posibles tanto en Europa como en América con la camiseta de Boca, club que lo cedió a los Juegos Olímpicos. Seguramente lo que nadie sabía en ese momento es que se iba a convertir en entrenador, y luego de su estreno en ese rol en Rosario Central, dirigió a Independiente donde en 2024 renunció a pocos meses del inicio de los Juegos de París. Como extremo por la derecha el titular era Mauro Rosales, aportando un gol antes de convertirse en otro de los jugadores favoritos de Bielsa que desaparecieron de la órbita de la selección con la partida del Loco. El cordobés se había despedido de Newell's para incorporarse al Ajax de Holanda donde atravesaba el pico máximo de su carrera, teniendo en cuenta que luego fue un rotundo fracaso su paso por River cuando había llegado como un refuerzo estelar. Entonces, tras chorear en Estados Unidos durante varios años, las grandes luces se apagaron y poco más se supo de su vida más allá de su retiro con la camiseta de alumni de Villa María, pero al haber tejido lazos con la MLS logró convertirse en scouting del Vancouver Whitecaps y seguir cobrando en verdes. Por la banda izquierda el titular era César Delgado, más conocido como el Chelito, autor de 2 tantos también con asistencia perfecta, aunque fue otro que sin Bielsa perdió pisada en la selección. Jugaba en Cruz Azul de México, lugar donde se convirtió en uno de los mejores jugadores en la historia de esa liga, ya que también la rompió toda con los Rayados de Monterrey luego de probar suerte en Francia. Eso lo hizo volver también tarde a su país, teniendo un segundo paso sin pena ni gloria por el canalla hasta que se retiró jugando para Central Córdoba de Rosario. Pero en 2024 volvió a ponerse
quedárselos cortos al ser anunciado como parte del Aniquiladores FC de la Kings League, ese fútbol para boludos que tiene muchos adeptos en España y México. Aunque parece que esa incorporación se cayó y terminó jugando para otro que se llama Muchachos Fútbol Club. Luciano Figueroa, su histórico compañero de dupla tanto en Rosario Central como en aquel momento en la Máquina Cementera, también se colgó la medalla dorada, aunque no disputó ni un minuto en el certamen. Para lograr continuidad y meterse en el Mundial, retornó desde Europa a Argentina, pero una rotura de ligamentos prácticamente terminó con el alto rendimiento del delantero. Fue campeón con Boca y cuando quiso relanzar su carrera en Central no pegó una, formando parte del descenso de la Academia Rosarina. Luego pululó por equipos de ligas pedorras hasta que se asentó en Malasia, tierra donde se convirtió en un semidios al ser multicampeón primero como jugador y después como entrenador, transformándose en todo un embajador del fútbol malayo. Como alternativa en ataque por los costados estaba Mariano González, quien en Atenas sumó un gol en 3 partidos y en 2004 se estaba despidiendo de nuestro fútbol, abandonando Racing, para iniciar su etapa europea que tuvo como primera escala al Palermo de Italia. Luego de pegar toda la vuelta por el viejo continente y varios clubes de primera división en Argentina, retornó a la tierra que lo vio nacer para jugar en el ascenso para Ramón Santamarina de Tandil, club del que una vez retirado fue director técnico en dupla junto a Osvaldo Barzottini. Quien completó el plantel en la fase ofensiva fue Javier Saviola, con un rol secundario detrás de Tevez viendo acción solo en 3 partidos y marcando un gol. Sin embargo, el delantero de Barcelona con la llegada de Pekerman se ganó su lugar como titular en la selección absoluta, hasta que lo perdió justamente a manos de Carlitos en pleno Mundial de Alemania. Una vez que exprimió hasta la última posibilidad de jugar en Europa, el conejito retornó a River en un breve paso donde no metió una y decidió retirarse de la actividad con solo 34 años. Luego despuntó el vicio jugando al futsal en Andorra con singular éxito y cuando tuvo ganas de laburar otra vez, regresó al Barça como entrenador de las divisiones inferiores. Aunque ya desvinculado de la entidad blaugrana, al 2024 disfruta de rascarse las pelotas. Y el arquero suplente del campeón olímpico era Wilfredo Caballero, futbolista de Boca que durante muchos años dejó de ser noticia hasta que apareció rompiéndola en el Málaga de España. De ahí saltó a Inglaterra donde tras atajar en Manchester City y Chelsea, se hizo inevitable una oportunidad para Willy en la selección argentina. Entonces le tocó defender la valla albiceleste nada menos que en el Mundial 2018, momento en que todo su currículum quedó de lado porque solo será recordado por la cagada que se mandó ante Croacia. Y cuando parecía que su participación en la Premier League sería eterna, finalmente se retiró del fútbol en 2023 para sumarse al cuerpo técnico del Leicester a cargo de Enzo Maresca, logrando un año después el ascenso a la máxima categoría y ganándose también ser contratados para conducir al Chelsea. ¿Cómo le gustaría ser recordado de aquí a muchos años en cuanto al fútbol? No creo que vaya a ser recordado, así que mejor no le digo. Si el rendimiento bueno continúa y gana títulos, seguramente sí. No quisiera ser recordado exclusivamente por ganar títulos, ¿no? Argentina campeón olímpica para reivindicar a Marcelo Bielsa. Argentina, bienvenidos a este resumen olímpico directamente desde el IBC de Atenas, donde bueno, ya estamos quedando unos pocos, vemos las atletas que se están retirando, representantes de Tenochtitlán, de Serbia y Monteagudo, de Nueva Trinidad y Tobago, y vamos realmente a lo que nos importa, que es, bueno, ahí está la representante de Nueva Eslovenia, y vamos al medallero final, que es lo que realmente nos importa. ¿Cómo quedó conformado el tablero final de medallas? Primero Estados Unidos con 34 de oro, 38 de plata, 28 de bronce, segundo China. Bueno, se están dando a conocer los resultados del doping, o sea que se están provocando sensibles cambios en el medallero, volveremos cuando tengamos los resultados definitivos.